En esta ocasión vamos a hablar de esta prueba llamada estaxina, inventario de depresión de ira, estado, rasgo en niños y adolescentes. Es una prueba muy interesante. También hay, ¿no?, una prueba para adultos que evalúa lo mismo. ¿Ok? Bueno, antes de saltarnos allá, el autor es Spinkelher, como también es autor de la prueba de adultos. Esta prueba se puede aplicar individual y colectivo para una edad de 8 a 17 años en un intervalo de tiempo entre 15 y 30 minutos. Aquí es interesante tomar en cuenta la naturaleza de esta prueba. Cada prueba tiene su propia validez, que se refiere al objetivo, al objeto que evalúa. ¿Ok? Entonces, esta prueba evalúa la experiencia, la expresión y el control de la ira, ¿no? La experiencia, la expresión y el control de la ira, ¿ok? Es eso lo que vamos a evaluar acá. Luego voy a explicar qué significa ira, etcétera, ¿ok? Pero quedémonos con esta idea. Vamos a encontrar en el manual al final los baremos de acuerdo a la edad, ¿no?, y el sexo. Vamos tenemos a mano el manual y ejemplar autocorregible. Quiere decir que esta prueba se corrige manualmente. Bien, le comentaba a este autor, Charles Spielberger. Él es autor de estas dos pruebas, tanto de la que vamos a hablar el día de hoy como también de la de adultos. Generalmente son usadas estas pruebas, mayormente la de adultos en el contexto forense, por los tipos de casos que se abordan, ¿no? Que también se apoya, ¿no?, con una prueba de impulsividad, ¿no? Hay colegas que suelen solicitarla. Y esta otra, cuando el estaxina es muy utilizada en contextos educativos, familiares, clínicos y educativos, con el fin de detectar, ¿no?, los grados del control de los impulsos o cuando hay problemas de trastorno de conducta. Suele utilizarse, ¿no?, esta prueba. Bien, esta prueba es una versión para niños y adolescentes, ¿no?, la ectaxina. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver eso ahora. La agresividad, por supuesto, ¿no?, excesiva, ha ido en aumento, ¿no? Bueno, esto es un poquito de datos de la necesidad de abordar esta temática, que no está muy lejana a la nuestra, por supuesto, que también existe un índice, ¿no?, considerable de chicos ¿no?, que muestran este tipo de conductas. De ahí la importancia de la medición de la ira en estas edades. La ira es el primer escalón en la manifestación de la agresividad. Eso es interesante tomar en cuenta, ¿no? ¿Quién no se enoja? ¿No? Cuando nos incumplen ciertas promesas, hay de nuestra parte una molestia, un enojo, ¿cierto? Bueno, hay muchos contextos en los cuales nosotros llegamos a manifestar un poquito de enojo, pero de acuerdo a la teoría, se convierte un enojo en el escalón que nos puede llevar al otro escalón, que sería la agresividad. ¿Ok? Pero mucho tiene que ver si la ira es estado o es, ¿no?, rasgo, que eso también lo vamos a ver allá. Pero tomemos en cuenta esta característica primaria. La ira es el primer escalón en la manifestación de la agresividad infantil, de acuerdo con la teoría ira, hostilidad, agresión. Acá quiero distinguir un poquito, ¿no?, entre agresión y hostilidad, ¿no? ¿No?, interesante tomar en cuenta aquella diferencia. En la agresión siempre está envuelta en acciones violentas contra alguien o algo, la agresión. ¿Ok? Entonces, la palabra esta se contextualiza en que alguien termina, ¿no?, dañado física, ¿no?, o como también verbal, sabemos muy bien que existe eso. Por otro lado, cuando se habla de hostilidad, suele ser solo un sentimiento de rechazo o desprecio contra alguien o algo. Es interesante, ¿cierto? En agresión, por su lado, hay, ¿no?, hay una consecuencia material, ¿no?, podríamos decirlo, ¿no? Pero en cuanto a la hostilidad, es una actitud de desprecio, de ignorar la presencia de otros, etcétera. ¿Ok? Como que no está mucho relacionado
con una consecuencia material, que alguien termine agredido. Bueno, esto en términos teóricos, por supuesto, ya del dicho al hecho hay mucho trecho también, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo o tomarlo en cuenta. Ahora sí entramos al concepto que esta prueba evalúa, la ira. La ira. Bien. Cuando hablamos de ira, de acuerdo al autor, ese es el concepto que maneja él en su prueba, es un estado emocional que incluye sentimientos de variada intensidad, desde una ligera irritación a una rabia o furia intensa, ¿no? Aquí es importante tomar en cuenta el concepto emocional, ¿no? Sabemos muy bien que cuando hablamos de emociones es temporal, temporal. Bueno, ¿quién no va a estar alegre cuando le llaman, ¿no? Que hubo un premio que nos hemos ganado, estamos felices, ¿no? ¿Quién no se va a poner triste cuando nos llaman y que dicen que alguien está enfermo y necesita nuestra ayuda, ¿no? ¿Quién no se va a poner triste cuando alguien viaja y no logramos despedirnos? Las emociones son fluctuantes, ¿no? Son estados cortos, cortos. Entonces, de la misma manera, la ira viene a hacer eso, ¿no? Es un momento de molestia, un momento ¿no? de desagrado, de una experiencia negativa, etcétera, pero como si está asociado a estado, por supuesto. Pero no deja de haber, ahora sí yo paso un poquito, esa diferencia entre ira, estado, ira, rasgo, ¿no? Ira, estado es transitorio. Me molesta porque mi hijo no me hace caso. Me molesta porque mi paciente me dijo a tal hora y estoy ya esperando más de media hora esperando y no llega, ¿no? Bueno, pero pasa el evento, vuelvo a mi estado regular, sigo con mi actividad, aquí no ha pasado nada, sigo trabajando, sigo con mis actividades planificadas, etcétera. Cuando estamos en el contexto de ira, estado, es transitoria y reactiva, reacción puntual al aquí y a la hora. Termina, cambia de contexto, pasamos a otra situación, aquí no ocurrió, no, nada, seguimos nuestra vida rutinarias o nuestra vida regular. Pero si estamos hablando de la ira, rasgo, aquí entramos a otro contexto. El contexto es que esta persona, como su nombre lo dice, es un rasgo. Rasgo, acordémonos cuando se habla de personalidad, son los rasgos prevalentes, como que siempre se manifiesta estos rasgos en esta persona extrovertida, una persona introvertida, una persona sociable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces son rasgos permanentes, frecuentes, es parte de su perfil de personalidad. Entonces la ira va por ese lado, ¿no? Disposición en los sujetos, la cual los lleva a manifestaciones más emotivas y frecuentes, ¿no? A veces se utiliza dependiendo del contexto, ¿no? De nada se enoja, ¿no? Cae una hoja, ¿no? Por el viento se enoja, que alguien bosteza se enoja, que alguien parpadea se enoja, que alguien no le habla se enoja, que alguien abrió la ventana se enoja, que alguien llegó tarde se enoja, como que de todo se molesta, ¿no? Por allá, para que se quede clara la idea, a eso nos estamos refiriendo con ira, rasgo. Ok, entonces creo que esto está claro, ¿cierto? Lo que evalúa esta prueba es la ira, que puede manifestarse como una ira estado transitoria o como también una ira rasgo, como una disposición del sujeto. Bueno, no. eh, hay un recorrido evolutivo de la ira, por supuesto, ¿no? Hay un que es regular, ¿no? Y se recomienda que se pueda gestionar o enseñar a los niños que gestionen su enojo, que tomen la mejor decisión, ¿no? Se da el caso. Ok, bueno, la ira es una emoción básica, ¿no? Ok, básica es decir que está, ¿no? Es una de las tantas, de las que ya sabemos que la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y la ira. Ok, hay otras. Entonces, a partir de los 3 meses, pues, ¿no? El niño ya va, ¿no? Pide, ¿no? Pide saciar ciertas necesidades, ¿no? Bueno, ¿no? Siempre piden los niños cuando están en proceso ¿no? De desarrollo, piden alimentación, piden cuidado, limpieza,
los objetos que se le, ¿no? que pide que se le acerque, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando no sucede, no se le atiende en el momento oportuno, etcétera, pues, ¿no? Allí está, ¿no? El trabajo de gestionar la frustración. Ok, acá hay teorías sobre la frustración, que si es bueno, que es malo, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ¿no? Cuando no se logra unos objetivos, experimentamos frustración, ¿no? Y la frustración puede gestionarse de muchas maneras, ¿no? Y bueno, cuando son niños, sabemos muy bien si aplicamos acá la teoría de Bandura, el aprendizaje por observación, el aprendizaje vicario, el aprendizaje por modelado, entonces los niños aprenden cómo gestionar su frustración a través de sus primeros modelos, que son sus padres. Si lo gestionan de la mejor manera, pues ellos aprenderán también a gestionarlo de la manera de cómo aprenden de sus modelos. Pero ¿no? Si no es así, la manera de cómo observa de que gestionan sus padres posiblemente imiten, ¿no? Imiten esa modalidad, ¿no? La agresión, el insulto y otros. Bueno, entonces se imita al progenitor del mismo sexo la forma de gestionar la frustración, padre dentro y madre fuera de la casa, ¿no? También, ¿no? Esto aquí, cuando se incrusta valores, sabemos muy bien que cuando está el papá se mantiene, ¿no? La predisposición de la obediencia, etcétera. Cuando están ausentes, de la igual manera, siempre y cuando se haya enseñado ¿no? Que los niños hayan comprendido el mensaje, estando o no estando los padres. Eso ya es importante tomar en cuenta. Este es un pequeño recorrido, ¿no? Que por supuesto hay más elementos. ¿Ok? Bueno, la forma de evaluación de la ira. Una de ellas es, pues, ¿no? A veces los mismos padres conocemos muy bien a nuestros hijos, ¿no? Y si somos profesores de inicial, conocemos muy bien a nuestros estudiantes que estamos un año, ¿no? Con ellos. Entonces, bueno, por allá vamos. Antes de los de 6 años, pues, ¿no? Está la observación, ¿no? Y la observación hace, bueno, estamos refiriéndonos a la observación de ciertos rasgos que se asocian a la ira, como frente, ¿no? Deprimida, o fruncida, ¿no? Mejillas levantadas, boca abierta mostrando los dientes y ojos abiertos, chillar, dar patadas, arañar, morder, hablar rápido y entrecortados, ojos brillantes, temblor. Bueno, esto por supuesto son rasgos de acuerdo que se pueden tomar en cuenta de acuerdo al perfil de personalidad, de la manera como lo gestionan los niños ante situaciones frustrantes. Esa es una manera, ¿no? A través de la observación clínica, pero por otro lado tenemos esta prueba, ¿no? Que es cuestionarios y eso es lo que vamos a abordar ahora. Es bueno tomar en cuenta que tenemos tres partes, ¿no? Si nos vamos a nuestro protocolo, a ver, allá prefiero mostrarles que se entiende mejor eso. La información entra más por la vista, ¿cierto? Ok, vámonos por acá. ¿Mm? Este es nuestro protocolo. De esta parte le comentaba, ¿no? Vamos a ver esta primera parte, ¿no? Ok, la primera parte, ¿no? Bueno, acá hay una consigna, me adelantaré aprovechando. ¿Mm? Miren, ¿cómo te sientes ahora mismo? Tiene relación con la primera parte. En la segunda parte, hace alusión cómo me siento habitualmente, ¿no? Y la tercera parte, cuando me enfado, cómo es mi comportamiento. ¿Ok? Son tres grupos de preguntas que evalúan ese contexto, ¿no? El contexto actual, cómo me siento ahora mismo, el contexto, cómo me siento habitualmente, y por otro lado, cuando me enfado, cómo respondo cuando me enojo, ¿no? Y esto ya nos avisa, colega, nos avisa de acuerdo a los criterios de la prueba. Cuando le estamos preguntando a nuestro evaluado cómo me siento ahora mismo, ¿no? Le estoy preguntando, en otras palabras, ¿no? Rasgo, estado, ¿no? Estoy en el bloque de ira, estado, ¿no? ¿No? ¿Cómo te sientes en este momento? ¿Ok? Ahora acá, ¿no? Eh, en la segunda parte, ¿cómo me siento habitualmente? ¿No?
Aquí estamos en el apartado de ira, rasgos, ¿cierto? Los rasgos hace alusión a que la ira se manifiesta, ¿no? Habitualmente, ¿no? Seguido, constantemente, varias veces, siempre, etcétera, ¿no? Y esto aquí estamos evaluando lo que es, ¿no? La forma de las conductas, que eso vamos a ver luego. Bien, entonces estos son los tres bloques que hace un momento le comentaba. En el primer bloque, mire, ¿no? Si le estamos preguntando cómo me siento ahora mismo, por supuesto, ¿no? La pregunta, son cuestionarios autocorregibles, es decir, autoaplicable y se corrige de manera manual, es como que estuviera, ¿no? Leyéndolo, y es así, ¿no? Tiene que leer y responder, ¿no? El evaluado, ¿no? ¿Cómo me siento ahora mismo? Estoy furioso, estoy enfadado, estoy rabioso, tengo ganas de insultar, tengo ganas de pegar. Como le digo, a ver, colegas, nuevamente, estas pruebas, ¿no? Tienen su contexto para ser utilizadas, ¿ok? Tienen su contexto. Por eso son utilizadas. A ver, ¿no? Me llega a mi consulta un chico que, bueno, ¿no? Que se cree, ¿no? Que le puede pegar a todo el mundo, para empujando a su compañero, y si no le obedecen, él lo amenaza y posiblemente pertenezca a un grupo llamado pandilla, o que él quiere crear su pandilla en el colegio, y que no habla, más bien empuja o agrede verbalmente. Podría ser ese un contexto, ¿no? Un contexto. Entonces, si esa es la situación de mi evaluado, pues es pertinente esta prueba, pertinente, ¿ok? Entonces la vamos a utilizar de acuerdo a un contexto donde queremos evaluar el grado de control del enojo, ¿no? De la ira, etcétera. En ese contexto. Allí, por supuesto, estas preguntas son muy pertinentes, ¿no? Es esencial para recolectar información, esencial, ¿no? Porque si el contexto fuese otro, ¿no? Que es un chico aplicado, inteligente, ¿no? Más bien lo quieren premiar, quieren saber su cociente intelectual, esta prueba no nos sirve para nada, ¿no? Para ese contexto. Es otra prueba, otro contexto, etcétera. Bueno, ok. Entonces sigamos. ¿No? Estas son preguntas interesantes. El tipo de respuesta que le estamos pidiendo a nuestros evaluados son estas, ¿no? Estoy furioso. Ojo, ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es? Son las 8:20, 27 de enero 2024. Ahora, ¿cómo te sientes? Ahora mismo. ¿Estás furioso? Poco, bastante, mucho. Imaginémonos que no está dando respuesta, ¿no? Bueno, aquí ya me estoy un poquito adelantando, pero para no perder, ¿no? El hilo, ¿no? Entonces, le vamos a pedir ¿no? Que nos responda. Bueno, aquí le pedimos que con aspa, digamos que sí, bastante. Estoy enfadado, ¿no? Estoy furioso, bastante. Estoy enfadado, un poco, ¿no? Estoy rabioso, ¿no? Un poco. Tengo ganas de insultar, bastante. Tengo ganas de pegar, no, no. Estoy molesto, sí. Tengo ganas de dar patadas, ¿no? Ok. Tengo ganas de maltratar a alguien, ok. Bien, ahora también, ¿no? Aquí estamos con chicos de 8 años en adelante. Y cuando se evalúa a adultos, esto lo digo por experiencia también, ¿no? Sabemos muy bien que los adultos suelen mentir, ¿no? Peor si estamos en un contexto donde, bueno, el juez pide una evaluación psicológica y sobre la base de ello, que no es vinculante, por supuesto, los informes psicológicos, eso ya lo saben los jueces, lo sabemos nosotros, simplemente dependiendo del contexto, ¿no? El contexto de eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El evaluado quiere un informe porque su abogado lo ve como útil, lo que diga el psicólogo, para presentarlo al juez, que no lo está pidiendo el juez. Entonces, allí no es vinculante, ¿no? No es vinculante los resultados de un informe psicológico. Es decir, no va a influir en la decisión del juez, quiero decir. Pero si el juez pide un informe, ese sería otro contexto, ¿no? Ahora sí, el juez va, ¿no? Va a ver los resultados y posiblemente en algo influya en su decisión, pero es cuando uno responde a la petición del juez.
Y este tipo de pruebas en adultos es, ¿no? Es importante, muy importante. ¿Ok? Digo esto porque los adultos mienten, ¿no? Mienten y hay que observar bastante, buscar otras pruebas que también para detectar el grado de mentira. Y esto, ¿no? Toca, ¿no? Con el fin de calificar a favor, ellos suelen, ¿no? Ser que acá, aquí poco ponen, ¿no? ¿Ok? En cambio, con niños es bueno, ¿no? Decirle que necesitamos la sinceridad. No, la sinceridad, eso le va a ayudar muchísimo. De nuestra parte también le vamos a colaborar. Esta información se queda con nosotros. Vamos a aprender a manejar quién no se enoja. No todo el mundo nos enojamos, pero la diferencia entre una persona y otra es cómo gestiona ese enojo y eso es lo que queremos. ¿Ok? Entonces, eso nos va a permitir a que haya sinceridad en su respuesta, porque si no, vamos a encontrar en los cuestionarios poco, ¿no? Y el evaluado no llegó acá por ser una persona buena, ¿no? Sino porque hay conductas de violencia o hay conductas agresivas que por eso, ¿no? Está con nosotros, ¿cierto? Entonces, este es, ¿no? Por decir esto, esto va por acá. El otro, ¿cómo me siento habitualmente? Habitualmente, ¿eso qué quiere decir, no? Que ayer, por ejemplo, anteayer, aquí, ¿no? A una semana atrás y así sucesivamente, el momento, como tú te conoces, ¿no? Y te conoce la gente, tu papá y mamá, etcétera, ¿cómo te comportas regularmente? Por ejemplo, ¿no? A veces los mismos padres nos ayudan a conocernos, ¿no? Mi hijo es de mal genio, mi hijo es aburrido, mi hijo es contestón, etcétera, ¿no? Suelen decirlo y eso quiere decir que mi conducta regular, frecuentemente, me conocen de esa manera la gente, que a veces uno no se conoce, sino que otros nos avisan cómo somos. Entonces, tengo mal genio, por allá le dicen a usted que tiene mal genio, mamá, papá, etcétera, ¿no? Digamos, a veces, dicen, ¿no? A veces, muy bien. Me irrito fácilmente, como que no le hablan, se enoja, que alguien le habla muy fuerte, usted se enoja, que le cierran la puerta, se enoja, como que por allá va, a veces, ¿no? Dirán. Me enfurece retrasarme por la culpa de otros, ¿no? Si usted dice a veces, posiblemente también se asocia a esta pregunta, ¿no? O la respuesta. Me enfurece que no se reconozca que trabaje bien, sí, casi siempre, ¿no? Exploto fácilmente, dirá, pues no tanto, ¿no? Digo cosas desagradables, sí, a veces. Me enfurece que me corrijan delante de otros, sí, a veces. Me enfurece hacer bien un examen, tener mala nota, sí, a veces, ¿no? Que por allá vamos a encontrar este tipo de respuesta a los casos que encontremos de trastorno de conducta, etcétera. Bueno, y está otro grupo de preguntas, ¿no? Cuando me enfado, ¿cómo es regularmente mi comportamiento? El comportamiento. Aquí cambia el tipo de respuestas. Ahora, casi nunca, bueno, a veces y casi siempre, ¿no? Por acá, casi siempre eso, sí, sí. En el primer grupo dice poco, bastante, mucho, ¿no? En el segundo y tercera parte son el mismo tipo de respuesta, ¿no? Ok, a ver, veamos, son cortas, eso es lo bueno de esta prueba, es bastante corta. Demuestro mi enfado, casi siempre, dirá, ¿no? Alguien. Escondo mis sentimientos, a veces, ¿no? Tengo ganas de llorar, sí, ¿no? Por rabia, por enojo. Prefiero estar solo, sí. Doy portazos, decir, ¿no? Tirar la puerta, ¿no? Imagínense que está saliendo de la dirección y por enojo del director o de la directora agarra la puerta y la lanza, ¿no? Contra la pared. Entonces, portazos, a veces, una vez casi me expulsan por eso, dice este paciente. Discuto, sí, no me dejo, yo también tengo mi propia opinión y vale mi palabra, dicen por allá. Siento rabia, pero no me lo callo, no, lo digo, no me lo guardo. Cuando pierdo el control, sé dominarme, trato, no, pero sí, a veces trato. Me tranquilizo antes que los otros, no, a veces. Controlo mi furia, pero no, a veces. Me enfrento directamente con lo que me enfada, sí, ¿no? Controlo mis sentimientos de ira, a veces. Respiro profundamente para tranquilizarme, sí.
Hago cosas que me tranquilizan, sí, a veces. Trato de relajarme, sí, a veces. Hago cosas que me calman, sí. El fútbol, por ejemplo, ¿no? Por acá este paciente me comentaba por el fútbol. A veces estos chicos que tienen, ¿no? La ira como rasgo suelen estar en contextos donde implica desafíos, ¿no? Competición, descarga de energía. Algunos, por ejemplo, les gusta mucho el deporte del boxeo, otros les gusta mucho el deporte de motocross, ¿no? Bueno, por ese lado se van algunos. Ok, estas serían las respuestas, ¿no? De nuestro evaluado. Ok, esto sería, a ver, no, voy a volver a mis apuntes, eso es lo que quería yo expresar con ello en este apartado. Mm. Son 32 preguntas o elementos. En la primera parte son ocho preguntas, en la segunda parte 16, de 9 a 16 preguntas y de la tercera de 17 a 32, ¿no? Y lo que evaluamos en el primer grupo, lo actual, en el segundo grupo de preguntas, lo habitual y las reacciones ante el enojo, ¿no? Bueno, los tipos de respuestas que hemos visto hace un momento son estas, ¿no? Poco, bastante, mucho, casi nunca, a veces, casi siempre. Y estos son las escalas que se evalúan en esta prueba. ¿Ok? Por ejemplo, eh, eh, estado de ira. Acordémonos que cuando hablamos de estado, más acá estamos hablando de rasgos, ¿no? Estado de ira, es decir, es momentáneo. Es un enojo momentáneo, una ira, ¿no? Cambia el contexto, cambia la persona y ya, ¿no? Vuelvo al estado regular como estaba. Mide la intensidad de los sentimientos de ira y el grado del sujeto siente que está expresando su ira en un momento determinado. Es decir, acá hay un grado de control, ¿no? Estoy molesto, pero bueno, ¿no? Es como que, ¿no? No me hizo caso o llegó tarde, bueno, aquí puede ser por algún motivo por la cual no ha llegado a la hora, etcétera, pero ya, estoy consciente de que estoy molesto, etcétera, y ya, ¿no? Ya pasa, es estado. Sentimientos, ¿no? Los sentimientos, mide la intensidad de los sentimientos de ira experimentados por una persona en ese momento, ¿no? Los sentimientos en relación a la ira en un momento particular, ¿no? Expresión, ojo. No, la expresión, a veces la ira se expresa a través de palabras, ¿cierto? Y esto lo sabemos muy bien que hay chicos que no utilizan la palabra para expresar su ira. A veces es ¿no? el distanciamiento o quedarse, ¿no? O reprimirlo, ¿no? Pero en este caso, esta prueba evalúa la expresión de la ira, ¿no? La expresión verbal de la ira. Mide la intensidad de los sentimientos actuales relacionados con la expresión verbal de la ira, ¿no? Utilizando palabras, insultos, discriminando, ¿no? Etcétera, ¿no? Ok. Expresión física, ojo, ¿no? Expresión física, es decir, que ya llega a la agresión de la ira, ¿no? No, a la expresión física. ¿Ok? Mide la intensidad, la expresión física de la ira, ¿no? Ok, entonces, cuando hablamos de este grupo de escalas, ¿no? Estado de ira, sentimiento, expresión verbal y expresión física. Por otro lado, las otras escalas es rasgo. Sabemos que rasgo hace alusión a, la palabra ya lo dice, a la frecuencia, ¿no? A la predisposición de enojarse de todo y de nada, como nosotros decimos por acá, ¿no? Entonces, rasgo de ira. Mide la frecuencia con la que el sujeto experimenta sentimientos de ira a lo largo del tiempo. Ojo, sabemos muy bien que el temperamento tiene que ver mucho, ¿no? Con la forma de cómo reaccionamos cómo reaccionamos frecuentemente ante circunstancias, ¿no? ¿No? Que se van de nuestro control, ¿no? El temperamento, el temperamento de ira, ¿no? Es como decir una persona gruñona y siempre, ¿no? Gruñona, gruñona, gruña, porque es temperamento, es biológico, eso va a veces contra su voluntad. Mide la disposición, ojo, aquí la palabra clave es la disposición a experimentar ira sin una provocación específica. ¿Ok? Reacción de ira. ¿Mm? Reacción. Mide la frecuencia con que el sujeto experimenta sentimientos de ira en situaciones que implican frustración. Es decir, reacción, ¿no? Que he hecho, ¿no? La reacción puede estar
estar asociado con la expresión verbal, la reacción puede estar expresado con, ¿no? con la expresión física, ¿no? de la ira. Así que, ¿no? Bien, por allá vamos. Acá encontramos algunas subescalas. Subescalas. Expresión externa de la ira, que está mucho asociado a la expresión física, hacia, ¿no? En relación a otra persona o en relación al entorno, a objetos. Expresión interna de la ira, es decir, hacia adentro, ¿no? Esta gente, esta persona que se lo reprime suele experimentar depresión, ¿no? Culpa, ¿no? Es una autoagresión interna, ¿no? Me enojo conmigo mismo. Control externo de la ira. Aquí también es importante tomar en cuenta, ¿no? Este tipo de persona evita, ¿no? Evita manifestación hacia otra persona o objeto. Hay un control. Bueno, es como decir acá, ¿no? Bueno, estoy enojado, no, me voy a abstener, voy a, ¿no? Callar y me retiro, y, ok, ¿no? Estoy controlando el entorno para no expresar mi ira, o el contexto, ¿no? Control interno de la ira, ¿no? También, ¿no? Yo a través de un autodiálogo, ¿cierto? Me influyo a no expresar mi molestia. Mide la frecuencia con la que la persona intenta controlar su sentimiento de ira, calmándose y relajándose en las situaciones enojosas. Índice, por supuesto, ¿no? Cada prueba tiene su índice global o su o puntuación total. En este caso, también esta prueba tiene su índice de presión de ira para evaluar si hay una, ¿no? ese rasgo o es estado, ¿no? Lo que mi evaluado ¿no? Nos presenta a través de los resultados y vamos a identificar con este índice si, ¿no? si en general, ¿no? Cuánto de, ¿no? de tendencia tiene, ¿no? ¿Ok? Bueno, y la norma de aplicación, vamos a llegar acá. Luego vamos a llegar acá, acá están los criterios de, de interpretación. Bien, entonces contamos ahora con la respuesta, ¿cierto? Hasta acá, esta es una parte de nuestro protocolo. ¿Qué es lo que hacemos luego? ¿No? ¿Qué es lo que hacemos luego? Lo que hacemos es irnos, esto por ejemplo, esto lo vamos a ver después con los baremos, etcétera, ¿no? Es irnos a la otra parte, ¿no? de nuestro protocolo, fijémonos. En este caso, reemplazar los datos. Bueno, se encuentran las tres partes, ¿no? Similar a las primeras tres partes. Bueno, igual, solo que en este caso, esta hoja nosotros como evaluador somos la que utilizamos. ¿Ok? Entonces, lo que haremos es trasladar los datos. Por ejemplo, por acá, vamos a ver aquí, en la parte uno, mire, ¿no? Me marcó bastante, ¿no? Bastante, acá el 2 y el 3 en el primer casillero, poco. En el cuarto casillero, ¿no? Bastante. En el quinto, poco. En el sexto, bastante. En el séptimo, bastante. Y en el octavo, ¿no? Poco. Entonces, vamos a pasar estos datos acá. A ver aquí, el 1, el 4, el 6 y el 7. El 1, el 4, el 6 y el 7. A ver, vamos a ver, vamos. El 1. Perdón, no, aquí el 1, esto voy a borrar. El 1, el 4, el 6 y el 7, ¿cierto? Y después las demás respuestas son 1. Son 1, ¿ok? Aquí, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Lo que debo hacer es pasar las puntuaciones. ¿A dónde? Al casillero. Mire, aquí es 2, en la pregunta 1 es 2, entonces yo traslado acá el 2, ¿cierto? En la pregunta 2 es 1, ¿no? En la pregunta 3 es 1, 1. En la pregunta 4 es 2, 2. Perdón, no 1, aquí es 2, 2. En la pregunta 5 es 1. En la pregunta 6 es 2. En la pregunta 7 es 2. En la pregunta 8 es 1. Y luego hago la suma de manera vertical. 2, 4, 6. ¿No? 6.
De igual manera, 2, 3, 6, 7, ¿no? 7, ¿ok? Y por último me pide la puntuación directa, puntuación, ¿no? Estado total, ¿no? Puntuación directa del estado total. Sumamos 6 más 7, 13, ¿no? Ok. Este mismo protocolo lo hacemos con la parte 2, ¿no? Hagamos lo mismo. ¿Bien? Vámonos acá, a ver, vamos a memorizar las respuestas. Aquí es variable, ¿no? La 8, la 9, la 10 es a veces la 10, ¿no? Después la 14, la 15, la 16 a veces, ¿no? Ok. La 9 hasta la 11 y de la 14 a la 15. A ver, vamos a ver la memoria por acá. 9, 10, 11, después 14, 15, 16. Y luego aquí es 3 y aquí es 1, ¿cierto? Bien. Bueno, de 9 a 2, bueno, la puntuación de la pregunta 9 es 2, ¿cierto? Ponemos acá 2. De la 10 es también 2. De la 11 es 2. De la 12 es 3, ¿no? Perdón, 3, ¿no? 3. De la pregunta 13 es 1. De la pregunta 14 es 2. De la pregunta 15 es 2. De la pregunta 16 es 2, ¿no? Hago la misma operación de suma, 2, 4, 6, 7. 7, 2, 5, 7, 9. 9. Y sumamos el total. 9 más 6, 16, ¿cierto? Bien, esto ya está. Ahora nos vamos a la última parte. Tercera, ¿no? Aquí hay más preguntas. A ver, vamos a apelar a la memoria nuevamente. Aquí hay más, ¿no? Y a ver, aquí vamos a poner también uno, vamos a poner, ¿ok? Ya. Vamos, donde hay más, bueno, aquí ya es más sencillo, ¿no? La mayoría es a veces, solamente la pregunta 16 casi nunca. Bien, vamos por acá. Entonces, aquí esta, por acá, y después todas estas son 2, ¿cierto? Bien, luego traslado esa puntuación. Aquí es 1, ¿cierto? Después todas son 2, ¿de acuerdo? 2, 2 por acá, 2 por aquí, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Bien, ok. Luego hacemos también el mismo protocolo, la suma, ¿ok? 1 más 2 más 2, 4, 5, 7. 7. Acá sumamos 2, 4, 6, 8. 8. Luego, aquí sumamos también 2, 4, 6, 8. Aquí 2, 4, 6, 8. Y solo sumamos, ¿no? Miren, ¿no? Sumamos, en el encabezado nos dice control externo de la ira, control interno de la ira. 8 más 8, 16. Bien, colega, hasta aquí hemos obtenido las puntuaciones, hemos calificado por el momento, ¿no? Los resultados de nuestro evaluado en las 3 partes. Bien. ¿Alguna consulta que se tenga hasta acá? Bien, sigamos. ¿Ok? Eh, Ahora nos vamos a concentrar en el perfil. Les encargo aquí, ¿no? Un poquito ¿no? de atención. Vamos ahora a jugar, no jugar, sino vamos a ahora necesitar los baremos, ¿no? Los baremos, ¿ok? A ver, antes de volver aquí, antes de llenar esto, vamos a nuestro manual. A partir de la página 29 en adelante, 30, se encuentran los baremos.
Fijémonos que los baremos nos indican lo que corresponden para los varones, los baremos que corresponden para las mujeres, ¿no? También de acuerdo a la edad, ¿no? Por ejemplo, estos primeros pertenecen a los varones de 8 a 12, más abajo mujeres de 8 a 12, más abajo varones de 13 a 14, más abajo mujeres de 13 a 14, más abajo varones de 15 a 17 y mucho más abajo mujeres 15 a 17, ¿cierto? Entonces, nosotros elegimos de acuerdo al sexo y a la edad. Bien, vamos a utilizar este baremo, ¿ya? De varones de 8 a 12 años. Ok. Fijémonos, ¿no? La estructura del baremo. Los títulos grandes, fijémonos, dice acá, ir a estado, más abajo, ir a rasgo, más abajo, expresión de ira, más abajo, control de ira. Ok, tomemos en cuenta estos títulos. ¿Por qué? Porque en el perfil nos indica, ¿no? Tenemos que ir, por ejemplo, a estado total, ¿no? Nos pide la puntuación del estado total, la puntuación de sentimientos, expresión física y verbal de la ira. Ok, pero primero tenemos que llenar con las puntuaciones obtenidas, es decir, los puntajes directos. Ok, entonces, ¿dónde nos vamos a recolectar las puntuaciones? ¿De dónde? De la parte donde nosotros hemos hecho la suma. Allá vamos a recoger esas puntuaciones. A ver, primero, ¿qué nos pide por acá? Nos pide el puntaje directo de estado total. ¿Dónde encontramos eso? Puntaje directo, no, de estado total. Puntaje directo de estado total. ¿Cuánto obtuvo? Estamos en la primera parte, ¿cierto? Donde están las puntuaciones. Obtuvo mi evaluado 13, ¿cierto? Esa puntuación es la que debo trasladar aquí. 13. Lo que estamos haciendo ahora solo es trasladar, ¿no? Las puntuaciones. Luego vamos a acudir a los baremos. Bien, se entiende, ¿no? Estado total. De la parte 1, ¿no? La puntuación total, que nos indica aquí, ¿cierto? Puntaje directo, estado total, 13. ¿Qué más nos pide? Nos pide el puntaje de sentimientos. ¿A dónde nos vamos? Sigamos. Miren, ¿no? Sentimientos. En la primera parte, seguimos en la primera parte, sentimiento. ¿Cuánto es el puntaje total de sentimientos? 6. Por tanto, traslado esa puntuación aquí, 6. Luego me pide, colega, me pide expresión física y verbal, ¿no? Expresión física y verbal. La puntuación de la suma de ambos. Nos vamos nuevamente hacia abajo. Expresión física y verbal. Ok, veamos. ¿Cuánto es la puntuación obtenida? 7. Vámonos, pasemos ese 7 aquí. Bien. Ok, estamos, ¿cierto? ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien, sigamos. Necesitamos ahora nuestro baremo, ¿no? Estado total. A ver, vamos por allá. Estado. Miren, tenemos que irnos al primer apartado. Ir a estado. Ir a estado total. Ojo, ¿no? Aquí estamos ahora. Permítame. Voy a cambiar de color. Aquí, ¿no? Ir a estado total. ¿Cuánto obtuvo mi evaluado? 13, ¿correcto? Sí. 13. Sí. Entonces busco el 13, fijémonos por acá. Se encuentra entre 11 y 15, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que su estado total de ira es moderado. ¿Qué debo hacer acá? Moderado. Solamente coloco un puntito.
Ese es el nivel, ¿no? De ira en estado total. Ahora vamos a ver el nivel de sentimiento. Obtuvo 6 mi evaluado. ¿Dónde vamos ahora? Estado sentimientos, es decir, sentimiento de ira. ¿Cuánto obtuvo mi evaluado? 6, ¿cierto? Por tanto, se encuentra entre 6 y 8. ¿Cuánto sería su nivel? De la misma manera, ¿no? Moderado. Vamos acá, moderado. Bien. Vámonos a expresión física y verbal. Obtuvo 7. Vamos acá. Expresión física y verbal de la ira. Mi evaluado obtuvo 7. Por tanto, se encuentra aquí, ¿no? Entre este intervalo. Y el nivel lo podemos encontrar en los extremos, ¿no? Está por aquí y está por acá. Entonces, el nivel sigue siendo también moderado. Entonces, vamos por acá. Junto con línea los puntos, ¿no? Por allá va el nivel del estado total, ¿no? De sentimientos y expresión física y verbal del aire, ¿no? Moderado. Quiere decir que hay presencia, ¿no? Pero vamos ahora a ver por acá, esto por una parte, ¿no? Del perfil. Vamos a ver estas otras puntuaciones, ¿no? Vamos a ver el rasgo total, temperamento, reacción, expresión externa, expresión interna, control externo, control interno y puntuación total, ¿no? De la ira. Bien, allá vamos. ¿Ok? Para ello tenemos que llenar estos cuadritos. Siguiendo el mismo protocolo anterior, tenemos que acudir a las puntuaciones para obtener ¿no? las puntuaciones directas. ¿Cuánto es el de rasgo total que obtuvo mi evaluado? Rasgo total. Busquemos el rasgo total más abajo. No, ok. Puntuación directa de rasgo total. Estamos en la parte 2 ahora. Las puntuaciones anteriores fueron de la parte 1, ¿cierto? De la parte 1. Ahora vamos a obtener las otras puntuaciones de la parte 2. ¿Ok? Nos pide cuánto es la puntuación directa de rasgo total. Es 16. Por tanto, paso ese 16 aquí. Temperamento. ¿Cuánto obtuvo en temperamento? Voy a la segunda parte. Aquí se encuentra temperamento. ¿Cuánto obtuvo? 7. De la misma manera, paso esa puntuación en temperamento. Luego me pide reacción. ¿Cuánto obtuvo en reacción? 9. Voy a la segunda parte. 9, correcto. 9. Muchas gracias. 9. 9, ¿no? Muy bien. Ahora acudiríamos a buscar la puntuación de expresión externa y expresión interna de la ira. Vamos por allá. Expresión externa e interna de la ira. Eso quiere decir que tuviésemos que acudir a la parte 3. Puntuación externa y puntuación interna de la ira. A ver, veamos. Una es 7 y el otro es 8, ¿cierto? 7, 8. Entonces aquí vamos a poner 7, acá 8. Ahora, control externo y control interno de la ira. 8. Vamos a 8, 8 y 8. 9, ¿cierto? Aquí está, No, control 8, 8. externo y control interno. 8, 8. Después el puntaje de control total de la ira 16, ¿no? 8, 8, 16. Entonces, esas son las puntuaciones últimas que nos faltan aquí. 8, 8 y aquí 16. Bien. De esa manera nosotros hemos obtenido las puntuaciones directas. Ahora acudimos al baremo y convertimos estas puntuaciones a centil o percentil. Rasgo total, vamos por allá. Mire, iríamos acá, ira de rasgo, ¿no? Ok, aquí está, ¿no? Ira, rasgo total. Bien, en este caso está en este otro extremo. Ira, rasgo total. Es esto, ¿no? Ira, rasgo total. Obtuvo 16 mi evaluado.
Busquemos en puntaje directo. Puntaje directo 16. Aquí está. Su percentil, por tanto, es 76. 76. Bien. En temperamento obtuvo 7. En reacción 9. Temperamento obtuvo 7. Su percentil es 71. Y reacción obtuvo 9. Su percentil es 74. Entonces, en temperamento 71 y en reacción 74. 71 y 74. Expresión externa y expresión interna, ¿no? 7, 8. Más abajo, no, expresión externa y expresión interna. 7, su percentil es 49. Acá 8, su percentil es 76. 49, 76. 49, 76. En control externo y control interno, 8, 8 y después, ¿no? Control total, 16. Vamos acá, al final. Control externo, 8, 55. Control interno también 8, 41. Control total de la ira, 16, ¿cierto? 43. Entonces, 55, 41 y 43. 55, 41 y 43. Bien. Ahora sí hemos obtenido las puntuaciones en centil. Estas puntuaciones las trasladamos al gráfico. 76. ¿Ok? 76. ¿Dónde está el 76? Aquí. Justo acá. Bueno, vamos a hacerlo con esto. 76. Ya 76 allí. Acá 71 en temperamento, ¿no? Temperamento 71. Por aquí va. Ya. Reacción 74. Ok. En expresión externa 49. En expresión interna 76. Ok. Luego, control externo 55. Control externo 55. Aquí está. Justo aquí, ¿no? Control interno 41. A ver. Control interno 41, ¿cierto? Estamos aquí. Y luego, control total 43. 43 justo por acá. Ya. Luego debo unir esos puntos con líneas. Ay, aquí, la línea está, no. Bueno, vamos a pensar que son líneas. Ok, allá. Listo. Y hemos obtenido, ¿no? Hemos obtenido, fíjense, colega, estas puntuaciones. Así quedaría nuestro gráfico de acuerdo a las obtenidas. Ok. Miren, rasgos, por acá están. Lo esperable se encuentra en el sombreado del color rosa, ¿no? Ok. Lo esperable. Rasgo total, ¿no? Cuando es mayor, ¿no? Hay señales de tendencia a rasgos, ¿cierto? Eh, Control adecuado. Ok, pero antes de llegar a esto, me gustaría que un poquito repasemos, ¿no? De acuerdo a las características interpretativas de cada una de estas. Tenemos que irnos un poquito ¿no? A mis apuntes. Allí tengo, ¿no? unas ideas interesantes o lo he ordenado de una manera didáctica que nos ayuda de mucho en cuanto a la interpretación de estos resultados. A ver, permítame. Ya voy.
Ok, ahora sí. Bien, ahora sí. Ok, se puede ver las diapositivas, ¿cierto? Bien, Sí. siga. Muchas gracias. Bien. Bueno, aquí se encuentra, colegas, miren, esto lo he ordenado de esta manera para que nos ayude en la interpretación. Cuando nos encontramos ahora en estado de ira, veamos algunos criterios de interpretación. Ok, les encargo, voy a... Ya. Estado de ira, ¿no? Considerando que estado es momentáneo, ¿cierto? Es un momento de enojo y luego se pasa. Ok, ¿no? Ahora, si el estado de ira es alto, fijémonos, existe una puntuación alta, estado de ira, ¿no? Y el rasgo de ira es baja, ¿no? ¿Ok? Estoy enojado, pero es momentáneo, ¿no? Pero el enojo no me dura mucho tiempo, es circunstancial. Y el rasgo de ira es bajo, la puntuación es baja. La ira determinado por la situación, es decir, la ira está determinada por el contexto, por el momento, ¿no? Por relacionado a una persona, relacionado a un objeto, etcétera. ¿M? Ok. Entonces, ese es un dato. Si el estado de ira, la puntuación del estado de ira es alto y el rasgo es bajo, entonces eso nos quiere decir que su ira ha sido circunstancial, su enojo circunstancial. Ahora, veamos lo siguiente, colegas. Esta es otra escena. Si el estado de ira es alto, además el rasgo de ira es alto y la expresión, ¿no? Y también está incluido la expresión física de la ira, probabilidad ¿no? que, em, que refleje una ira crónica. ¿M? Si esta persona necesita, no tiene bajo control de sus impulsos, es violenta, ¿no? Es predisponente, ¿no? a que su enojo sea expresado a través de golpes, ¿no? Como dijimos en su momento, ha llegado, mi evaluado llegan por, por algún motivo por la cual, y si vemos que es pertinente aplicar esta prueba, entonces posiblemente, ¿no? Pueda aplicarse esta circunstancia a ese contexto, ¿no? ¿Ok? Entonces, este otro criterio interesante en estado de ira, que si está molesto, ¿no? Pero si es un rasgo y esa expresión de ira lo ha expresado con golpes, con empujones, ¿no? Con insultos, entonces estamos hablando de una ira crónica. Esta persona es violenta, ¿no? Y así queremos utilizar el concepto de impulsividad también es válido, ¿no? La prueba ¿no? Lo usa, ¿no? ¿Ok? Pero, ok, entonces se entiende, ¿no? Estamos hablando de estado de ira. Estado es momentáneo, en teoría, ¿ok? Entonces puede darse estas dos escenas. Bueno, sigamos. Sentimiento de ira, sentimiento. ¿M? Si la puntuación de sentimiento de ira es alto, es intenso desde el enfado a la furia, ¿no? Si es alto. Entonces, puede llegar, ¿no? a ese nivel, ¿no? Si es intenso. Si la puntuación es alta, quiere decir que hay un sentimiento intenso de ira. Ahora, ¿no? También este sentimiento se le suma una puntuación alta en rasgo de ira,
sensación de ira es duradera. Duradera. Quiere decir que como es un rasgo, ¿no? El sentimiento más puntuación alta en rasgo es duradero. Ahora, pero puede ser, ¿no? Una ira, es decir, un sentimiento, una puntuación alta en sentimiento de ira, pero obtiene además una puntuación baja en rasgo. Entonces es una experiencia transitoria. ¿Eso qué quiere decir, colegas? Por eso es bueno, lo que nos está diciendo acá es comparar los resultados obtenidos. Si los sentimientos de ira, la puntuación en los sentimientos de ira es alto, más también es alto en rasgo, quiere decir que, ¿no? Es duradero, este sentimiento le va a durar y, ¿no? Y es bueno, ¿no? Es una señal de que ¿no? Está asociado a a bajo control, ¿no? de los impulsos. Es predisponente a enojarse. ¿No? Okay. Pero si la puntuación en sentimientos de ira es alto, pero la puntuación de rasgo es bajo, entonces este sentimiento va a equilibrarse en su momento porque es momentáneo, es momentáneo. Okay. Entonces aquí estamos relacionando, ¿no? ¿No? Con otras puntuaciones el sentimiento de ira. Sí, el sentimiento de ira si tuviese una puntuación alta. ¿Ok? Por acá, expresión verbal de la ira. Es decir, la persona insulta, ¿no? Utiliza palabras para expresar su molestia. ¿Ok? Por ejemplo, si acá una expresión verbal de la ira. Expresa su ira verbalmente. ¿Ok? Eso, ¿no? Si tuviese una puntuación alta, quiere decir que esta persona te insulta, agrede a través de palabras, etcétera, ¿no? Ahora, si tuviese relacionado con otras puntuaciones la expresión verbal de la ira, es decir, ¿no? Tiene una puntuación alta en expresión verbal. Además, con una puntuación alta en rasgo de ira y también alta en expresión externa de la ira, ¿no? Y bajo en control externo de la ira, quiere decir que es una situación crónica. Entonces, estos niveles nos indica la puntuación obtenida, ¿no? ¿No? Es interesante tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, expresión verbal, si es alto y si está asociado con rasgo, con una puntuación alta en rasgo y también en expresión de la ira, es situación crónica, ¿no? Bien, vámonos a la siguiente. Expresión física. ¿No? Acá ya acude a los golpes, a empujones, etcétera, ¿no? Si hubiese una puntuación alta en expresión física de la ira, tendencia a expresar su ira físicamente, con golpes, con empujones, ¿no? Ok. Pero además, ¿no? Si tuviese, ¿no? Asociado a unas puntuaciones altas en expresión externa de la ira y expresión física de la ira, es crónica. ¿No? Es decir, aparte de que empuja, golpea e insulta y lo expresa, es crónica, ¿no? Pero esto no debe reflejar las puntuaciones, por supuesto, ¿no? Cuando son puntuaciones altas en este apartado. ¿No? Ok, son altas, ¿no? En expresión física, en expresión externa, expresión, ¿no? Física de la ira y bajo, mire, ¿no? En control externo de la ira, por supuesto, ¿no? Si las otras son altas y el control externo es bajo, se comprende que es una situación crónica, ¿no? Que requiere intervención. Bien, ahora rasgo de ira, rasgo, ¿no? Proclive a manifestar, si tuviese una puntuación alta en rasgo, es proclive a manifestar su ira, con probabilidad a una baja tolerancia a la frustración. ¿No? Entonces, una puntuación alta requiere este tipo de interpretación. Temperamento de ira. ¿Mm? Si se obtiene una puntuación alta en temperamento de la ira, ¿eso qué quiere decir? Que de fácil irritación y a menudo son impulsivos. No necesariamente son violentos o vengativos. A veces suelen, ¿no? Dar respuesta precipitada, no razonan, bueno, no reflexionan de las consecuencias que hacen, ¿no? Suelen, ¿no? Ellos responder precipitadamente. Ahora, una puntuación alta en temperamento más
en control externa y control interno de la ira, ¿no? Generalmente esto se observa en personas autoritarias y utilizan su ira para intimidar a otros. ¿No? Entonces, si se asocia la puntuación en temperamento, ¿no? Una puntuación alta acá, más el control externo y control interno de la ira, es decir, que estamos ante una persona manipulativa. Ok, bueno, sigamos. Reacción de ira, ¿no? Si obtenemos una puntuación alta en reacción de la ira, es decir, sensible a la crítica, ¿m? Es hipersensible que no se le puede decir nada porque se molesta, ¿no? Mejor es nomás no decir nada, no comentar, ¿no? Susceptible a los agravios supuestos y a la evaluación negativa, ¿no? Es intolerante a que no le estén evaluando, no tolera que le digan ¿no? Que le observen su rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Es proclive a enojarse. Expresión externa de la ira, ¿no? Es decir, lo expresa. Expresión externa de la ira, expresión agresiva a personas, objetos o entornos. Por ejemplo, ¿no? Portazos, críticas, sarcasmos, insulto, amenazas o el uso de blasfemia. Está, ¿no? Está relacionado con expresión externa, expresión verbal de la ira, ¿no? ¿Ok? Expresión interna, o decir, ya me lo guardo, ¿no? ¿Ok? Expresión interna. Suele reprimirse su enojo y en consecuencia, ¿no? Desarrolla culpa, depresión, ¿no? Una persona que no lo expresa, ¿no? Control externo de la ira. Control externo. Es decir, una persona ¿no? que tiene una puntuación alta acá, invierte mucha energía, ¿no? Para tener el control, por ejemplo, no enojarse, ¿no? Evitar ciertos comportamientos porque no quiere que se enoje tal persona, ¿no? Ok, ¿no? Entonces, hay una inversión alta de energía, tendencia al desarrollo de la pasividad, la depresión o el abandono. El control externo de la ira, si está asociado a una puntuación alta en reacción de la ira y baja en expresión externa de la ira, es una situación crónica. ¿Ok? Entonces es interesante ver si las puntuaciones son altas o bajas en algunas escalas, asociamos, ¿no? A este tipo de interpretación. Y control interno de la ira, ¿no? Eh, acá también la persona invierte, ¿no? Mucha energía en mantener, ¿no? En no enojarse o no expresar su enojo, ¿no? A otros. Predisposición a hacer ¿no? Bueno, aquí tiene su valoración positiva, ¿no? Una persona que tiene un alto control de la ira, es decir, está más asociado a una persona asertiva, ¿no? Es decir, este, hay personas que dicen, bueno, ¿no? Si me hace caso, ella es su situación, que se enoje, ¿no? Yo sigo mi vida, ¿no? Suele hacer, ¿no? Como que le refalen, más o menos, ese tipo de personas, si es que tuviesen una puntuación alta en control interno de la ira. Índice de expresión de la ira, ¿no? Este ya es la valoración general, ¿no? ¿Ok? Entonces, acá los sujetos que puntúan alto en el índice, que es la valoración global de esta prueba, experimentan intensos sentimientos de ira que pueden ser suprimidos o expresados en conductas agresivas, ¿no? La manera más frecuente con que un sujeto expresa la ira puede estar moderada por las relativas elevaciones de sus puntuaciones, ¿no? Puede ser expresión física, externa, etcétera, ¿no? ¿Ok? Entonces, y con esto concluimos, ¿no? Esta prueba.